Emiliano García Paje ha cargado duramente contra Pedro Sánchez y le ha responsabilizado del resultado de las gallegas. Ya sabéis que Emiliano García Paje se supone que representa a ese PSOE bueno que ya os adelanto yo que no existe. De hecho, Emiliano García Paje es peor que Pedro Sánchez. Le apoya con hechos, aunque con palabras le critique. Recordad que él criticó la amnistía y luego los diputados manchegos votaron que sí en la sesión de investidura a Pedro Sánchez. Este juego de poli bueno, poli malo ya tiene su tiempo y no hay por qué creer a García Paje. Es parte del teatrillo. No obstante, veremos qué es lo que ha dicho, qué opinan los votantes del PSOE, que son el problema real, la prensa de izquierdas y las reacciones que han provocado estas declaraciones. Y es que Paje lo único que quiere es que las acciones de Sánchez no le afecten en su cortijo. Lo único que quiere Paje es no perder Castilla-La Mancha. Que debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también, provocar una reflexión profunda, porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. ¿A qué se refiere Paje con eso de un guiso nacional? A que si bien las elecciones gallegas tienen sus peculiaridades, una de las razones por las cuales el PSOE se ha desmoronado son las políticas en clave nacional, refiriéndose a la amnistía. Y lo cierto es que en esto sí tiene razón. Si el PSOE se convierte en una copia de los Esquerra, los Bildu o los BNG de turno, para eso votas el original, BNG. Pero es que Sánchez anunció los pactos con los separatistas antes de la sesión de investidura. Sánchez nos habló de la amnistía antes de la sesión de investidura. Se conoció la quita de la deuda catalana antes de la sesión de investidura. Y aun con todo ello, los diputados manchegos apoyaron a Pedro Sánchez cuando tenían en su poder que la sesión de investidura fracasase. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad. Si el Partido Popular en Galicia, Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas del evento. Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de la decadencia. Bien. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no? Y esa misma reflexión se podía haber hecho el 28 de mayo. Únicamente Paje obtuvo una mayoría absoluta dentro del PSOE. Paje, que es el único que no tiene un discurso igual que el de Pedro Sánchez. Y aquí uno podría pensar que los votantes del PSOE no quieren esto y que hay un PSOE bueno, ¿no? Pues no. No creo que haga falta recordaros el con Rivera no, y cómo los votantes socialistas le exigieron a Pedro Sánchez que pactara con Podemos. A las personas de derecha no se educan para que nos cebemos con el partido a la izquierda del PSOE. Hay que ver qué tonta es Yolanda Díaz, que ha dicho matria me de patria. Hay que ver qué barbaridad esto último de Irene Montero, mientras hablamos de un PSOE bueno. Un PSOE bueno que no existe porque el PSOE son 144 años de historia criminal. Lo que pasa es que es bastante doloroso reconocer que ese familiar, ese vecino o ese amigo que vota al PSOE o es tonto o es una mala persona. Y como no queremos pensar eso de los votantes del PSOE, y además desde las terminales mediáticas presuntamente de derecha nos dicen que hay un PSOE bueno, pues todavía nos pensamos que el PSOE es un partido de Estado, cuando el PSOE es el responsable de la mayor parte de las calamidades que sufrimos los españoles. Que el resto de España pague parte de la deuda catalana no es porque Esquerra haya ganado las elecciones, es por el PSOE. Que Podemos estuviese la pasada legislatura en el gobierno no fue porque ganaran las elecciones, fue porque los metió el PSOE, exactamente igual que esta vez a Sumar. Que Bildu gobierne en Pamplona no es porque hayan sacado una mayoría absoluta, es por una moción de censura del PSOE. Por no mencionar que Zapatero, él solito, sin ayuda de nadie, nos hizo lo mismo que ha hecho ahora Pedro Sánchez. El problema es este partido, y mirad lo que opinan los votantes del PSOE. Dentro del mismo vídeo que acabamos de ver, si leemos los comentarios de la gente de izquierdas, comprobaremos cómo cierran filas en torno a Sánchez. Como siempre, echando tierra a su propio partido en beneficio de sus verdaderos amigos, la narcoderecha. Las mismas tácticas y mamandurrias que sus amigos los peperos.
Ha tardado en reaccionar el Suciata, seguro que ha esperado a ver en qué línea lo hacía Frijolito para no contradecirlo. Lo que tenía que hacer es irse con su hermano del alma, que juntos con los peperos serán muy felices. Carroñeros como este sobran en el PSOE. García Paje añora claramente el régimen franquista. A ver si te pilla el ciclón y te lleva muy lejos. Y la lista sigue, sigue y sigue. El problema no es Pedro Sánchez, el problema son los votantes del PSOE. Todavía escucho decir eso de que si Sánchez hubiese hablado en campaña de la amnistía no le hubiesen votado. La pasada legislatura concedió los indultos. Oye, es que la pasada legislatura nos confinó de forma ilegal en nuestras casas, que parece que ocurrió hace un siglo y ocurrió hace apenas unos años. Sorprenderse ahora de lo que hace el PSOE no tiene ningún tipo de sentido. Estos son los votantes del PSOE. Gente sectaria que vota unas siglas y que seguirían votándolo aunque Sánchez sacrificase una cabra en el Congreso. Y para mí, Paje es peor que todos los demás, porque reconoce que lo que Sánchez hace está mal, pero luego le sigue apoyando. Y ojo a las excusas que plantea Sánchez sobre el resultado de las gallegas. Sánchez justifica su derrota en Galicia por falta de tiempo para fortalecer el proyecto de Gómez Besteiro. Hola, soy Pedro Sánchez, lo hemos hecho todo muy bien, pero nos ha faltado tiempo. La autocrítica de Sánchez consiste en destituir. Nadie ha cesado tantos ministros como él, y prueba de ello es que siguen con las mismas políticas. Los socialistas cierran un acuerdo con Esquerra para aprobar los presupuestos de Barcelona. Facilitará este trámite sin concretar si lo hará con un sí o una abstención. Todo ello cuando se supone que en Barcelona iban a gobernar en Comú, PSOE y PP para evitar tener que pactar con Esquerra. ¿Cuál es la realidad? Pactan con Esquerra, pero eso sí, por el camino consiguieron engañar a los del PP. O les engañaron o se dejaron engañar, porque cuántas van ya, ¿no? Y después de las críticas de Paje, críticas que, insisto, son para salvar los trastos en su comunidad, Ferraz ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez. El que se mueve no sale en la foto. El PSOE trata de blindar a Sánchez del batacazo mientras los antisanchistas se revuelven, está acabando con el partido. E insisto que es porque para votar a la copia votas al original. A los votantes del PSOE esto les parece perfectamente y para ellos hasta Paje es franquista. Franco no murió hace 49 años, porque la izquierda lo mantiene vivo todos los días. La realidad es que tanto Zapatero como Pedro Sánchez han apoyado a Besteiro en toda la campaña y se han involucrado más que en otras regiones. Pretender echarle ahora el muerto a Besteiro, como ha hecho Yolanda Díaz con Marta Lois, que la dejó tirada dando explicaciones a la prensa sola, es algo que nadie se puede creer. Besteiro era la apuesta personal de Pedro Sánchez. Óscar Puente ha salido en defensa de su amo, quitándole hierro al varapalo del PSOE en Galicia. Y es que fue precisamente Óscar Puente quien atacó a Paje la última vez que criticó a Sánchez diciendo que está en el extrarradio del partido. El que está en el extrarradio es el único que ha conseguido una mayoría absoluta. Así que no sé dónde ubica eso a Pedro Sánchez y a todo su séquito de paniaguados, que están ahí por ser los pelotas máximos de su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo. A todo el que le hace sombra lo quita, y al que le lleva la contraria lo aparta como a Nicolás Redondo. Y aquí tenéis la autocrítica. Ferraz elude la autocrítica y bendice el auge de los separatistas. La tierra es para quien la trabaja. Ah, pues si al PSOE le parece igual de bien que los votos los saque el BNG en vez de ellos, perfecto, ¿no? Asume que son lo mismo. Asume que en Cataluña, Galicia y País Vasco son la comparsa de los separatistas. A lo mejor ese era el plan desde el principio. Aglutinar una masa de votantes con el independentismo y en el resto de España vender otra cosa. Ahora bien, luego los votantes del PSOE de otras regiones que no se lleven las manos a la cabeza y no digan que no sabían lo que estaban votando. Decía yo que al PP le han engañado varias veces, pero a los votantes socialistas ¿cuántas van ya? Y les hagan lo que les hagan, les van a seguir apoyando, con lo cual entiendo que les parece bien. Y la prensa, que no es sino otro tentáculo del PSOE, servicial como el resto del partido a Sánchez, cierra filas y castiga a Paje por sus declaraciones. La periodista Rosa María Artal dice que hace Paje en el PSOE. De los resultados de las gallegas ya hablaremos mañana. Pero si una periodista se merece ganar este año el premio a las rodilleras de oro, esa es sin duda Àngels Barceló. Esto decía poco antes de conocerse el resultado. A 10 minutos del cierre de los colegios electorales, aquí en Galicia se celebran elecciones autonómicas adelantadas casi medio año. Han pasado tantas cosas desde esa convocatoria que nunca antes el resultado había estado tan abierto, había sido tan incierto. Pretendía el PP reforzar el liderazgo de Feijóo con este adelanto tras la recuperación de buena parte del poder autonómico. Resultado súper abierto, aunque hasta el CIS de Tezanos dijese que el PSOE no tenía nada que rascar. Y hoy se habrá desdicho de sus palabras o se habrá hecho la loca. Era obvio, ¿no?
Hola, muy buenos días. En Galicia somos muchos los que hemos dormido pocos, hasta incluso un poco menos que yo. Pero entre los que han dormido poco hay muchos, que han dormido especialmente tranquilos. No se podía saber. El chicle del PSOE bueno, el PSOE malo. El chicle de la falsa disidencia dentro del PSOE no se puede estirar más. Oportunidades para demostrar que estaban en contra de lo que hace Sánchez han tenido muchas y ninguna la han sabido aprovechar. Y la razón de ello es que todo esto es un teatrillo para mantenernos engañados y que continuemos centrando nuestras críticas en los socios del PSOE y no en el PSOE, que es el responsable de que estemos como estamos. Lince TV, Política y Noticias.